Dios te bendiga. El propósito de este mensaje no es satisfacer la curiosidad de las personas en cuanto al futuro. Su propósito es prepararnos y fortalecernos para poder enfrentar las adversidades venideras. Hoy conocerás la señal más evidente de que la venida de Cristo está cerca. No necesitas ser un experto en la materia. Iremos a la Biblia y encontraremos esta señal fácilmente. De hecho, muchos hoy día no le dan importancia, pero tanto como Cristo, como todos los que escribieron de la pronta venida del Señor, la mencionaron enfáticamente. Quiero que prestes mucha atención a los versículos bíblicos que rápidamente estudiaremos. El primer texto sé que muchos lo conocen. Mateo capítulo 24, versículo 12 dice: «Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará». Otras traducciones para este mismo texto serían: «La gente será tan mala que la mayoría dejará de amarse». Y otra traducción podría ser: «Abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará». Este versículo lo encontramos dentro de un contexto donde el mismo Cristo se encontraba hablando acerca de los últimos tiempos. Y lo que Él nos está diciendo aquí es que antes de su segundo regreso y del fin habrá un aumento de la maldad, constituyéndose así esto en la señal más evidente y más visible en nuestra época. La maldad en nuestros tiempos se ha multiplicado y el amor de la mayoría se ha enfriado. Pero para que entendamos esto, necesitamos responder la siguiente pregunta: ¿qué es en sí lo que se ha de multiplicar en los últimos tiempos? Lo que se ha multiplicado es la maldad. En otras palabras, ha habido un aumento de manera desbordante, como una cadena que no deja de crecer y como una pandemia que infecta a todos, de la práctica deliberada y sin vergüenza, temor y sensibilidad de toda clase de pecado, llegando al punto en que a nadie le importa si se le hace daño a los demás. Aumentará la corrupción general en todo el género humano. Las naciones y todo el mundo se pervertirán. Con el aumento de la maldad, los hombres pierden toda sensibilidad a lo bueno, a lo justo y a lo amable. El pecado enfría el amor hacia Dios y hacia todo lo demás. Según la Biblia, el amor es lo único que nos impide hacerle mal a los que nos rodean. Pero sin amor no habrá nada que nos impida hacerle daño al otro. Te vas a sorprender de lo que dice 2 Timoteo capítulo 3 versículo 1. Dice: «También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos». Los postreros días comenzaron después de la resurrección de Jesús y continuarán hasta su segunda venida. Los últimos días significa inmediatamente anterior a la segunda venida del Señor. También debieras preguntarte: ¿por qué habrá tiempos peligrosos? Habrá tiempos peligrosos porque la maldad se multiplicará debido a que habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que a Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. 2 Timoteo capítulo 3 versículos 2 al 5. Y Romanos capítulo 1 versículos 29 al 31 también nos habla del carácter de los hombres en estos tiempos peligrosos, donde se ha multiplicado la maldad. Dice: «Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia». Cuando los hombres no temen a Dios, tampoco tienen consideración con los otros hombres. De este tipo de personas estamos rodeados todo el tiempo. Esto hace que no sea difícil discernir
que lo que la palabra de Dios dice se está cumpliendo. Estamos en los postreros tiempos, tiempos muy peligrosos, pero a la vez crece nuestra esperanza del pronto regreso de nuestro Señor. Los tiempos son peligrosos porque los hombres con el carácter mencionado los hacen peligrosos. La maldad día tras día se multiplica y los seres humanos se aman menos entre ellos, pero no nos extrañemos de esto, pues nuestro Señor y los apóstoles hablaron y dijeron que precisamente así serían estos tiempos. Así también fue como en los días antes del diluvio y previo a la destrucción de Sodoma y Gomorra. Dios intervino y en esta ocasión no será la excepción. Génesis capítulo 6, versículo 5 dice: «Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal». Y Lucas capítulo 17, versículos 26 al 30 dice: «Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vestían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste». Ahora bien, si esto es así, ¿cómo debiéramos vivir nosotros y cómo debemos esperar al Señor? ¿Qué dice la Biblia? Los que no han creído en Cristo como su Salvador deben hacerlo, y los que ya lo hemos hecho, esto es lo que dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 13, versículos 11 al 14 dice: «Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne». La noche en este pasaje se refiere al tiempo de maldad que estamos viviendo y el día alude al regreso de Cristo. El día señala la venida del Señor con la que todo será iluminado. La noche señala el tiempo presente de la negrura de las obras de las tinieblas que se hacen cada vez más presentes en los tiempos que vivimos y a la vez nos hablan de la cercanía de la segunda venida de Cristo. En este pasaje hay al menos 8 cosas que voy a mencionar para que nos quede claro la voluntad de Dios con respecto a cómo debemos andar tú y yo mientras esperamos. Primero, desechemos las obras de las tinieblas. Segundo, vistámonos de las armas de la luz. Tercero, andemos como de día honestamente. Cuarto, no en glotonería ni borracheras. Quinto, no en lujurias y lascivias. Sexto, no en contiendas y envidia. Séptimo, vestíos de nuestro Señor Jesucristo. Y octavo, no proveáis para los deseos de la carne. Sobre todo, vestíos del Señor Jesucristo, de su santidad, de su pureza, de su valentía, de su coraje, de su discernimiento y de su sabiduría. Vestirnos de Cristo lo incluye todo. Vestíos de Cristo como Señor que gobierna, como Señor que nos salva. Vistámonos de Cristo y procuremos no dar a nuestros deseos ninguna oportunidad de llevarnos a pecar. Y evitemos toda situación que abra puertas a satisfacer nuestros deseos pecaminosos. Permanezcamos dispuestos en vela constante, en intensa expectación de la salvación final, la cual comenzó cuando creímos, pero cada día se acerca más y más a su cumplimiento en la venida del Señor. Despertemos del sueño, sensibilicémonos con todo aquello que tiene que ver con el cumplimiento de la voluntad de Dios. Tomemos las armas de la luz, ya que solo lo bueno y espiritual nos puede librar del presente siglo malo.
Vistámonos como hijos de Dios, lejos de la conducta viciosa de los hijos de este siglo, de los hijos de las tinieblas, ya que lo que más nos preservará será la forma en cómo vivamos. Dios te bendiga grandemente. Si este mensaje fue de edificación para tu vida, te invito a